porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo. Buenas noches, hermanas, hermanos, compañeras y compañeros. Aquí estamos en este lugar que es un espacio para profundizar, para seguir soñando, para seguir luchando. Por eso que le llamamos el proceso de cambio revolucionario. Esta noche con el pueblo en la piel está con una hermana y un hermano que nos van a acompañar a hablar de lo que es este proceso electoral, la democracia y todo eso. Vamos a estar conversando con Jimena, hermana Jimena Centellas. Muchísimas gracias por venir al programa. Tu saludo, por favor. A ti, muy feliz de estar aquí con el pueblo en la piel, una vez más, Julieta, y poder conversar contigo y reflexionar sobre nuestro proceso de cambio. Coquito Mendoza también está nuestro querido Coco aquí para profundizar en estos análisis, hermano, y pusañar, nutrir, hay que pusañar, hermano. Exacto. Hay que soplar porque se está queriendo, no sé, desmayar un poquito, ¿no? Sí, buenas noches, hermana. Buenas noches, Julieta. Buenas noches a la audiencia. Estoy contento de que nos hayas invitado para que podamos dialogar, conversar sobre la democracia y estas nuevas elecciones que se vienen. A ver, ¿quién quiere comenzar? No sé, Coco, Jimena. ¿Qué es la democracia para el pueblo? A ver, ¿para qué nos sirve al pueblo? Jimena, nos hace perder tiempo para comer choripán, para un tiempo, no sé, porque ese domingo no hay movilidad, no podemos ir a ningún lado para hacer pasillas. ¿Para qué nos sirve la democracia para el pueblo? Bueno, Julieta, yo creo que más allá del proceso electoral, primero romper un poco ese esquema de nos dicen democracia y lo primero que aparece en nuestra cabeza es ánfora. Sí. Yo creo que hemos llegado a la etapa en la que tenemos que entender que democracia es la capacidad de toma de decisiones desde el pueblo y que ese es el sentido profundo de la democracia. A ver, de nuevo, repetí para que se nos quede. Que es la toma de decisiones desde el pueblo. Y eso implica una serie de mecanismos y procesos a construir. La democracia electoral es simplemente la democracia liberal y representativa que nos sirve y que con eso hemos iniciado el proceso de cambio. Pero creo que la democracia fundamentalmente es la capacidad de toma de decisiones desde el pueblo que refleja además una nueva reconfiguración de las relaciones que tenemos entre las clases sociales, las naciones, en un proceso de construcción distinta, que es lo que nos proponemos con la democracia intercultural. Entonces, para mí democracia va más allá de la ánfora, va de la capacidad desde el sujeto social de implantar, definir un camino y una toma de decisiones como lo estamos intentando. Coco, la democracia entonces no es la misma de la que estamos hablando, porque aquí la gente de la oposición está hablando de otra cosa, ¿no? Bueno, no sé, o tú cómo lo ves. La Jimena nos dice, la democracia es la participación en las decisiones, no solo políticas, sino también de la vida misma, yo creo, ¿no? Sí. En todos los ámbitos, las decisiones de que va tomando el pueblo, ¿verdad? Pero no es así como ha nacido esta democracia. No, es que la democracia como tal, digamos, ha sido manipulada mucho, digamos, en los últimos 30 años, ¿no? Y lo que yo veo es de que la democracia actual que ha defendido y que ha promovido, digamos, este gobierno se ha quedado ya estancada, ¿no? Y por otro lado se está hablando de democracia intercultural, dice la compañera, ¿no? Yo te diría democracia directa, por ejemplo, ¿no? Y lo que ha pasado es de que la democracia en nuestro país ha sido muy manipulada, ¿no? Y surge también desde la época, digamos, de los griegos, que son los que proponen la democracia. Demócratos, ¿no? Sí. Entonces yo veo que ahora nuestra democracia, si bien se ha consolidado muy bien, es muy fortalecida por las organizaciones sociales, la participación de diferentes sectores y de representantes ante la Asamblea Legislativa, ¿no? Ha cambiado el nombre de Parlamento a Asamblea Legislativa y lo que vemos ahora es que esta democracia quiere volver a ser manipulada por gente que ya en años anteriores ha robado al país, ha defenestrado nuestra economía, ¿no?
Y ahora lo que queremos es consolidar una democracia para seguir avanzando, ¿no? Una democracia intercultural, una democracia directa, una participación que nos lleve a lo que dice nuestra Constitución Política del Estado, que es la construcción del socialismo comunitario, que yo veo que esa es la perspectiva de esta democracia. Lo que nos están diciendo nuestra hermana, nuestro hermano, es que la democracia camina. Claro, la democracia no es una señora, ¿verdad? Pero a la democracia le damos sentido, le damos contenido al pueblo. Eso es la primera idea que podríamos concluir, ¿no? Sí. El otro elemento es que entonces esta democracia, este contenido camina en los corazones, en las mentes, en las organizaciones sociales, y pues ahora estamos en otro momento de este proceso, ¿no? De construcción de este caminar de la democracia en nuestros pueblos. Justamente, Julieta, o sea, es más que un concepto. La democracia es una forma de relacionarnos que guarda también, está en función de la relación con el poder, es decir, cómo el pueblo ejerce la toma de decisiones, cómo la concretiza, cómo desarrolla. Estoy de acuerdo con Jorge en que el sentido obviamente es el socialismo comunitario, y eso implica el desarrollo de una práctica. Tal vez lo que él decía, ¿no? La oposición está en el juego electoral, pero justamente esa es la debilidad de la democracia representativa, es decir, puedes armar un carnaval, puedes fabricar un candidato como si fuera una Miss, le maquillas, le haces cirugía plástica. Mister. Exacto. Mister 2020. Y vendes espejismos, ¿no? Que esa es la práctica típica de la burguesía, pero en realidad la democracia es más profundo que eso, es una forma de convivir, de tomar decisiones y definir un destino. Y eso obviamente es una construcción social que amerita pasos. Y te doy el ejemplo, mientras la oposición está charlando, está hablando, qué quiere fabricar, tiene poses, sale a los medios. Nosotros hemos hecho, y no es propaganda, pero hemos hecho la tremenda concentración en Chimoré, wow, donde la gente se expresa y dice, aquí quiero estar, y camino 3 horas de ida, y camino 3 horas de vuelta, y aunque sea lo escucho por la tele, pero he llegado porque tengo una decisión. Tal vez el umbral que se nos está abriendo después de pasar este proceso electoral, que es una batalla también necesaria, es profundizar la toma de decisiones. Yo creo que esta es la etapa que se va a abrir de la democratización del poder para consolidar el proceso que estamos haciendo. Esa debe ser nuestra perspectiva si hablamos de socialismo comunitario. Coco, pero dentro del propio proceso, tú lo dices, está estancado también, dentro del propio proceso de cambio, dentro de las propias organizaciones, no, porque ya la oposición, ya, ¿para qué vamos a hablar? No tiene ni propuesta, ni candidato, ni nada por el momento, más que decir no. Pero bueno, dentro del proceso, hermano, dentro de las organizaciones sociales, creo que también hay cierto estancamiento, como tú lo decías, y cierto querer anclarse a una democracia de pocos grupos, ¿o no? Sí, mira, la democracia tiene el gran problema de que uno se puede quedar constantemente, como lo ha hecho ya Estados Unidos en su lógica de que pelean 2 partidos y los verdes por algún lado. El problema es de que la democracia tiene que avanzar a nuevas formas de organización social, ¿no? Y la construcción del socialismo comunitario no es una construcción de la noche a la mañana, va a ser un proceso muy traumático, porque vamos a encontrar de que la construcción de la reconstitución de los suyos originarios que tiene nuestro país, de las 36 naciones originarias, por eso somos Estado plurinacional, tenemos que hacerlo vigente. Y eso está definitivamente vinculado al tema del territorio. ¿Te acuerdas que antes se peleaba por el territorio, los zapatistas, todos? Ahora la pelea es concreta por el territorio, ¿no? Es que en Bolivia estamos en eso. Sí, ¿no? Porque, digamos, lo que se quiere es la reconstitución de los suyos originarios, de las 36 naciones que existían, y eso no va a ser una cosa fácil, porque los que más van a sufrir son los que estamos viviendo en las ciudades, ¿no? Entonces, pero ¿por qué es necesario la reconstitución de estos suyos originarios?
en la perspectiva del socialismo comunitario, es simplemente por garantizar la soberanía alimentaria y la productividad del país. Y la no propiedad de la tierra. De la tierra, ¿no? La no propiedad privada de la tierra. Exacto. Incluso las concesiones mineras, ¿no? Claro. El concesionario piensa que es dueño de esa tierra y dice, estos indios ahora se han empoderado y ahora no nos quieren hacer nada, no nos quieren dejar seguir trabajando como trabajábamos antes. Claro, estos señores solamente pagan regalías y no pagan impuestos, ¿no? Usufructúan del territorio de una determinada nación, de un determinado ayllu. Entonces, y no quieren reconocer porque se han acostumbrado. Hay una lógica que ha dejado la democracia desde los años 52, digamos, hasta ahora, que cualquiera puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Y no respeta al dueño originario de la tierra. Es lo mismo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? O al cuidador originario. Exacto. Porque si hablamos de dueño estamos en lo mismo, ¿no ves? Sí. Entonces yo creo que hay que ver la perspectiva y hay que anunciar a los oyentes de que nuestra democracia va a ir cambiando, va a ir transformándose y muy rápidamente en estos últimos tiempos, porque también tenemos el acecho de los antidemócratas como los gobiernos de Bolsonaro, Macri, etcétera, que si bien han llegado por la parte democrática, legal, ¿no? Sí, electoral, hoy destruyendo sus propios países es algo que no se puede creer, en favor de empresarios que lo único que hacen es destruir la economía que anteriormente estaban construyendo otros países. Entonces la democracia nos muestra de que es necesario ir transformando y profundizando, en nuestro caso el proceso revolucionario, digamos, democracia y cultural, ¿no es cierto? Hablamos, lo cultural ha quedado relegado justamente por este otro hecho, ¿no? De que tenemos que tener la perspectiva de que en lo cultural se tiene que ir construyendo las identidades, nuestras propias identidades, quién soy, de dónde vengo, hacia dónde vamos, qué tipo de país quiero construir. Y esa es la perspectiva que yo veo que ahora las organizaciones sociales están comenzando a recuperar poco a poco, y nos van a permitir, digamos, avanzar entre estas toma y daca, ¿no? Y a nosotros nos corresponde ahora ser diputados, a mí también nos corresponde, entonces sí hay esta competencia, ¿no? Que eso puede un poco desorganizar también, pero puede generar también una reconstitución de las mismas organizaciones. Eso es. Ahí estamos un ratito. Tenemos que hacer una pausita, un cortecito, y luego retornamos para seguir profundizando, ¿no? Esto que ha dicho, entonces, ahora sí vamos a discutir. A mí me toca, ¿y por qué a vos te toca? ¿Qué has hecho vos? Y a vos no, a ella le toca, no. Pero eso vamos a hablar ahora del proceso electoral, de las diputaciones, de las senaturías, de los candidatos, las candidatas. Vamos a seguir profundizando. Cachito, regresamos con el pueblo en la piel. Comer era subversivo. Ahí estamos con el pueblo en la piel y para el pueblo lo que es del pueblo. Entonces ahora, Jimena, la champaguerra o el suficiente espacio para deliberar, para profundizar, ¿para qué diablos queremos ahora representantes? ¿Para qué vamos a ir a esas ánforas, esas urnas también? Porque hay que ir, aparte de comerse el choripán, claro. ¿Para qué vamos a ir, hermana? ¿Para profundizar o para otros mancagastos ahora los vamos a posicionar? ¿Qué es lo que vamos a buscar como pueblo? Bueno, el problema, me gusta lo que estaba planteando justamente Jorge, pero no son absolutos, ¿no? O sea, hay contradicción. La democracia intercultural implica la contradicción entre estas formas representativas de delegación del poder. Por eso yo hablaba de la democratización del poder. Es decir, para construir socialismo comunitario partimos de una territorialidad que implica mecanismos de poder y que implica al mismo tiempo desarrollo de lo nuevo, de la nueva forma donde la gente participe plenamente, no solo representada por los diputados o los senadores. Ahora, esa contradicción que vivimos actualmente como proceso de cambio... ¿Cómo sería eso de no solo representar? Que participe, porque es lo que ha planteado la participación directa también. Por eso, ¿no? ¿Cómo lo combinamos? Tenemos mecanismos constitucionales
referéndum, ¿no es cierto? Es decir, mecanismos que nos permiten hacer una acción directa de toma de decisiones. Pero ¿qué es lo que hay que consolidar? A eso iba Julieta. Ya. Es el sentido global comunitario, que pueden ser comunidades urbanas, no solo rurales. Hay que desmistificar también eso. Es decir, que los colectivos del sujeto social tengan la capacidad directamente de toma de decisiones locales, vecinales, municipales. Eso es a lo que hay que apuntar. El repotenciamiento del sujeto social y las organizaciones sociales se daría a partir de eso. La tradición, por ejemplo, de la democracia comunitaria y sindical, nosotros decidimos en nuestras asambleas y podemos decidir de lo chiquito a lo grande. La Constitución nos da mecanismos para tomar decisiones en grandes políticas públicas estatales, pero también podemos empezar, y tenemos que hacerlo, y como que el proceso va a eso, ¿no? A ratos dicen, ¿por qué sigue tanto anarquismo? ¿Por qué sigue tanta protesta? Si estamos en el proceso de cambio, ¿por qué la gente no está feliz con el Evo? La gente está feliz, pero está impulsando su propia capacidad de opinión, de planteamiento y de decisión. Ahora, parece una etapa que yo le llamo la enajenación del poder, porque estamos saliendo y estamos viniendo de una herencia fuertemente colonialista. Aquí entra la descolonización. La descolonización no es folclore, no es vestirnos todos de andinos o de indígenas. La descolonización se tiene que dar en 3 niveles: singular, particular y universal. ¿A qué me refiero? Singular, porque yo tengo que dejar de ser machista, por ejemplo, para hablar de descolonización. Debo dejar de ser racista. Y hay las tendencias sociales, hay los cauces, pero no basto yo, tiene que ser la comunidad del colectivo. Y ahí se establecen ya relaciones de poder. Si yo soy parte de un colectivo, entonces tengo que integrarlo, tengo que construir, dar ideas, como espontáneamente ya lo hemos hecho, porque este proceso de cambio es hijo de la potencia democrática del sujeto social. Pero va más allá. Ya tengo que universalizar una construcción colectivamente hablando, y por eso la representación es limitativa. Yo te diría que lamentablemente hemos heredado una estructura estatal con una concepción, una cultura institucional que a momentos ha contaminado la práctica de las organizaciones sociales. Y con eso no quiero ser una ingenua. Tampoco voy a hacer santificar a las organizaciones, aquí todos somos maravillosos, no. Por eso hablaba de los 3 niveles de la contradicción que todos vivimos. En otras palabras, todos tenemos un lado capitalista y un lado socialista. No todos. Y entra, no todos. Negarías la dialéctica, es como decir es que tenemos ambas composición de hormonas. ¿Quién domina es el punto? Y para cambiar la dominancia, para seguir siendo revolucionario, para seguir avanzando, dependes de una interacción en la relación de poder del colectivo. Por eso ahorita lo que ha contaminado o lo que prevalece por la dominancia todavía de la democracia representativa es que los dirigentes se chasqueen, se tiren sillas en un ampliado, que todo el mundo aparezca en la oficina del MAS cuando hay elecciones, pero por ejemplo en el 21F todo el mundo decía que me importa, el Evo solito va a ganar la elección, no se juega una diputación, no se juega una senaturía, no muevo un dedo. Ahora, esos procesos que hemos vivido nos tienen que llevar a la reflexión de que o soy parte de un colectivo y expreso esa mi democracia y mi relación de poder directamente, participativamente, y potencio eso, porque si no, la derecha obvio va a estar enquistada, el imperialismo está trabajando, tiene que hacer su tarea, no vamos a ser ingenuos, se han ido a su casa, no se han ido a su casa, están incidiendo permanentemente. Entonces, la construcción por eso del socialismo comunitario implica la revolución democrática cultural, es decir, la transformación de la relación socioeconómico en el ejercicio del poder es ahora el reto fundamental, porque es como que el sujeto social luchó, volteó a la derecha y ahora, y le ha tocado entrar a instancias de poder y se ha quedado, y ahora tenemos que retomar lo que yo llamo el ajayo del proceso de cambio, es decir, esa potencia que nos da el colectivo, la acción organizada. Coco, Jimena nos habla de el ajayo, ¿no ve? Bueno, nosotros como aymaras no consideramos que la dialéctica se mueve sola en un plano binario, eso es muy reduccionista, ¿no? Hay varias opciones, multidimensional, ¿no? Y eso también lo dice Marx. No sé, no sé, la contradicción fundamental, en última instancia, esas cositas son las que nos alejan un poco, ¿no? Sí, entonces, a ver, el tema de cómo controlamos, ¿no? Cómo hacemos seguimiento
a nuestras decisiones, porque está bien, tenemos una democracia legalizada, que es en este plano, digamos, de las democracias internacionales, si no nos van a invadir por dictadores o porque tenemos una dictadura, ¿no? Hay ciertas reglas internacionales. Pero por otro lado, la democracia, hermano, nos está planteando lo que decía la Jimena, la delegación de la representatividad y también el manejo del poder, la delegación, ¿verdad? Pero ¿cómo mantenemos ese control social positivo y no impositivo, ¿no? Exacto, mira, justamente el control social en este último tiempo ha sido muy delegado, ¿no? Ya no está, digamos, presente. Solamente ahora lo que sucede con las rendiciones de cuenta, que antes evidentemente no existía por las diferentes instituciones del gobierno, ¿no? Ahora, lo que está pasando es de que se ha quedado delegada esta participación de los organismos, digamos, rurales fundamentalmente. Tú has aludido que, digamos, se tiran sillas ahora en las elecciones de sus autoridades. Sabes que nunca ha sido, digamos, bonito las elecciones entre yo he trabajado mucho tiempo con organizaciones en Norte de Potosí, y lo más importante es el respeto al muyo, que es la delegación al próximo que le va a tocar, ¿no es cierto? Tienes que entregarle la responsabilidad. Y a veces lo que pasa es de que no se respeta, porque han sucedido cierto tipo de problemas desde el punto incluso productivo hasta el punto de representativo. Un desastre a veces también, sí, ¿no? Y se chicotean, casi siempre se chicotean, ¿no? Para buscar el respeto del otro hacia su comunidad, ¿no? De la otra comunidad hacia otra, bueno, son entre dirigentes. En todo caso, aquí lo han hecho en la prensa, se han tirado sillas y todo, ¿no? Pero es que, digamos, no conocen lo que ha pasado atrás, ¿no? Que es el trasfondo también, y entonces se va solamente a la forma, ¿no? Y lo más importante es eso, o sea, que si se dan cuenta, lo que va a suceder es de que el traspaso a otros representantes no es decir, hemos ganado, listo, no, o sea, tiene que haber un respeto de, si le tocaba a Jimena, ahora te toca a ti y después me tocará a mí, ¿no? Entonces tenemos que respetar esa rotación, y eso es lo que nos está haciendo, ¿no? Y es un poco, digamos, de que se ve la representación, digamos, en las culturas a través de la discusión, pero con los sentimientos, con todo con el la ser, pasión, con el corazón. Es que ahí estamos apasionados, pues, claro, ¿no? Y eso te permite, digamos, esta democracia te permite justamente eso, ¿no? Te permite esas discusiones, pero hay que avanzar más. Entonces, lo que no se quiere es que se estanque, porque si se estanca esto y constantemente se está reeligiendo a los mismos, vamos a caer en la misma lógica que se está generando en otros países, ¿no? Ahora, cuando yo te digo, digamos, hay que buscar la renovación, es la renovación de dirigencia, ¿no? Otra cosa es tener, digamos, el líder que te va a ayudar a llevar adelante a esos nuevos líderes que están viniendo. Por eso en este tiempo, digamos, las mismas organizaciones sociales han planteado, no, vamos a seguir con Evo, ¿no? Muchos están renegando por X, Z razón, ¿no? De acciones que lleva adelante el gobierno, pero con él tenemos perspectiva y con él hemos sido dignos, ¿no? Y no queremos seguir manteniendo el racismo en el país, porque la propuesta que tiene la derecha, la única propuesta que tiene la derecha, no al indio, sí es el racismo, sí, ¿no? Es la discriminación. Entonces yo creo que todavía eso nos falta trabajar, y nos están pidiendo las organizaciones, trabajemos este tema, y por eso es la convocatoria también a Santa Cruz, ¿no? Para poder concentrar y mostrar que en ese lugar ha habido mucho racismo contra pueblos indígenas, se ha visto muchas filmaciones al respecto, también ha habido en Sucre, pero Santa Cruz es el paladín de la democracia bandolera, ¿no? Incubadora de racismo, ¿no? Exacto. Entonces ahí ahora hay que ir a trabajar y hay que demostrarle al pueblo cruceño que es importante superar esta tarea de
trabajar juntos el tema del racismo, y más bien hay que ir a un evento, digamos, de abrazos, ¿no? De fortalecer esta democracia y avanzar cada vez más, porque ahí las autonomías son muy importantes. Yo, Julieta, quisiera destacar sobre lo que dice Jorge un tema importante. Si pero bien dice la si lo dejamos para la próxima, pues si no, ya, el próximo bloque, un cachito, Jime, ahí te doy la palabra. Una pausita, regresamos con el pueblo en la piel, con el pueblo en la piel. Para el pueblo lo que... Porque el pueblo se lo ganó. Ahí estamos para el pueblo, lo que es el pueblo. Jime, a ver, te hemos dejado sin palabra el anterior bloque, hermana. A ver, dale. Está dale. bien, era en contexto a lo que decía Jorge. Me parece importante, por ejemplo, en términos normativos, hemos logrado como mujeres la paridad y alternancia. Y ahora hay un mandato del compañero Evo de que se va a respetar que la titularidad pase a las mujeres. Por ejemplo, en lo que estábamos hablando, por eso lo decía, es un reto para todos, también para la sociedad. Hay muchos varones que están en total y franca oposición y están intentando modificar eso. O sea, más allá de que es nuestra constitución, nuestra norma, el líder planteó la decisión política que nosotros deberíamos refrendar y tenemos que refrendar. Y eso se tiene que cumplir. Entonces, a mí me parece interesante cómo van los desafíos para nosotros en medio de esa democracia representativa. Es la democracia representativa, pero estamos haciendo, por eso tomo este ejemplo, valer nuestra concepción, no solo de alternancia burguesa, representativa, sino la esencia fundamental de la rotación que hace también al género. Entonces, yo creo que ese es un dato muy, muy importante. Sí. Y lo segundito que quería decir, aunque rompe un poco el esquema, es dar un saludo ante la muerte de Idón Chivi, compañero nuestro que ha luchado por la descolonización, la despatriarcalización, y entonces nada más aprovechar tu programa, sé que tú sientes lo mismo y todos, sí, claro. de que la lucha continúa, ¿no? Y que vamos a lograr despatriarcalizar nuestra sociedad de lo chiquito a la grande, y este es uno de los elementos que tenemos que impulsar, y Don era uno de los difusores sociales de este tema. No, indudablemente, hermana, ahí estaremos haciendo también nuestro homenaje. Coco, ¿cuál es de la democracia, bueno, la democracia burguesa, ¿no? Que es la que hemos heredado? Pero la democracia, como está instituida en este momento neoliberal, globalizado, de manejos internacionales también de lo que es la democracia, en Bolivia, ¿qué instituciones podemos recuperar de la democracia, de la práctica democrática, del proceso electoral, hermano? Yo creo que una de las instancias más importantes es el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? O el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Perdón. Y esta es una institución que, miren, antes solamente hombres participaban ahí, no había ninguna mujer. Hoy tenemos un Tribunal Supremo Electoral donde está manejado por una mujer que tiene que lidiar con todo lo que tú dices en el problema de género, ¿no es cierto? Y creo que esta es una institución que mínimamente va a poder mantener una democracia como se está trabajando, consolidando, ¿no? Aunque esté estancada, digamos, pero consolida la democracia. Y esta es una institución muy importante porque genera, digamos, una posibilidad de que participar entre todos los bolivianos, ¿no? Aunque ahí, digamos, la ley electoral ha suprimido un poco la participación de los órganos ciudadanos que se estuvieron creando, y se ha cambiado, digamos, a uno de los partidos. ¿Por qué? Porque para mostrar al pueblo justamente qué es lo que está pasando con esta democracia que estamos viendo. Tenemos que reflexionar. Digamos, cuando se ha ido a las elecciones últimas de los representantes, ¿no?, de la justicia, la gente no ha podido comprender porque antes se dedicaba a dedo. Y hoy, digamos, se ha planteado no, que hay que hacer participar a la población en la decisión de estos señores que van a manejar la justicia. Entonces, yo veo que esta es una de las instituciones muy importantes para regular el funcionamiento de la democracia, ¿no? El Tribunal Electoral. Electoral. Jimena, ¿qué instituciones de la democracia te parecen rescatables?
o que habría que cambiar, o sugerirías? No, yo creo, estoy de acuerdo con él, el Tribunal Supremo, pero también tenemos que profundizar o organizar las formas de elección, las formas democráticas dentro del sujeto social y las primarias, por ejemplo, dentro del instrumento. No estoy de acuerdo con las primarias, porque creo que es una farsa electorera, pero eso es personal. A ver, explícanos. O sea, es el show, ahí va, ¿no? Es el show de hacer creer que estamos eligiendo cuando en realidad es un contrasentido a las prácticas del sujeto social. El sujeto social siempre eligió sus candidatos. Los elige en asamblea, los elige, y incluso lo que nos ha pasado, puede no ser masista el compañero, pero él ha intervenido en su junta de vecinos, ha intervenido en la asamblea de su comunidad, su sindicato, y ha incidido en quién va a ser el candidato. Y no necesitaba credencial, ni irse a registrar, ni ir a votar, porque es una democracia directa, participativa, la que siempre hemos utilizado. O sea, prácticamente hemos elegido a nuestros candidatos por aclamación, en el caso del binomio, entonces no necesitábamos. Y por eso decía, esa es una práctica electorera que en la formalidad puede servirnos desde un punto de vista muy legalista, pero en los hechos reales el sujeto social tiene sus mecanismos y lo que hay que hacer es retomar eso, perfeccionar. Por ejemplo, lo del control social que decía, cómo nos organizamos para el control social, va más allá de solo lo que está en la Constitución o en la ley, va en mi sentido de vocación de poder. Cuando yo digo recuperar el ajayo del proceso de cambio, quiero decir que retomemos nuestra vocación de poder. Por ejemplo, en el caso de las mujeres ahora, hay un mandato del líder y es lo correcto. Señores, aquí se aguantan los varones, las titulares van a ser mujeres. Las primeras que tenemos que luchar por esa concientización y esa decisión somos las mujeres con las mujeres. Porque todavía hay mujeres machistas que prefieren votar por varones. Hay mujeres que se van a amedrentar o van a decir, no, mejor no haré lío, que vaya nomás el compañero. Entonces tenemos que generar todo un proceso colectivo de vocación de poder para cumplir, por ejemplo, ese detalle. Hay otras compañeras, sí, son de vanguardia, van a estar, pero requiere por eso un movimiento colectivo que se ejecute de manera clara y cristalina. Hablar con los compañeros, lo siento, ahora te toca ser soldado de base, guerrillero de tierra, no comandante, y tienen que asumirlo. Entonces, ese es el proceso de construcción. Y eso no necesitas primarias, no necesitas Tribunal Supremo Electoral, hay que tomar medidas internas, decir, en el instrumento se va a hacer así, cómo vamos a organizar, esto no está en discusión, apoyar y potenciar las organizaciones de mujeres, por ejemplo, todavía hay mucho paternalismo interno del sujeto social, nos changuean a las mujeres de las diferentes organizaciones sociales, ay, las compañeritas les vamos a enseñar, no se dan cuenta que nosotros tenemos capacidades, visiones y construcciones. De pronto, y aquí es ver también el aporte de la mujer en el proceso de cambio, las mujeres pensamos en familia, en hijos, no somos tan individualistas. Y ese pecado de los compañeros será fruto del capitalismo. La mayoría, pero nosotros, hay algunas que sí, ¿no? No, claro. Hay clasismo en las mujeres. Yo no voy a defender a las burguesas, pero me refiero a que el sentido social como mujeres nos permite ampliar una estrategia de poder distinta, una práctica de poder distinta desde la organización social. Y este tema de hacer defender la titulación va más allá de la democracia formal. Es un tema que puede cohesionar al sujeto social. Va a ser duro, como él dice, va a haber enfrentamiento, va a haber contradicción, pero así se construye la historia, Julieta. Hay algunas instituciones que a mí me parece que sería importante discutirlas, ¿no? Tú decías el Tribunal Electoral. Bueno, ¿no? Como primera instancia. Sí, pero ¿no les parecería bien también? El Ministerio de Descolonización. Claro, pero ¿no sería también algo positivo el ir a votar, a elegir como pueblo, ¿no? También a las y los participantes del comité, ¿cómo es? ¿Qué se llama? Pues el órgano electoral. Del tribunal, el órgano electoral. O sea, porque en este momento se está utilizando, es que es pues su nombrado del Evo, es su nombrada del Evo, es masista. Creo que de la misma manera que hemos hecho con la justicia, que no garantiza de inmediato que ya la justicia va a funcionar para el pueblo, pero por lo menos estamos participando
que es nuestro derecho, ¿no? Como seres humanas y seres humanos. Pero también sería, a mí me parece, una de las instancias de democratización en la participación directa, elegir también el Tribunal Electoral para las próximas elecciones, ¿no? Correcto, ¿Qué le parece? muy buena. Cortito, hermana, ¿qué te parece? A mí me parece, digamos, importante lo que tú dices, porque hay que profundizar. Y en ese sentido, digamos, el Tribunal Electoral tiene que también ser posiblemente elegido, ¿no? Y hay que darle, pues, la posibilidad de que esto se analice en las mentes, en los pensamientos de las personas y de todos los ciudadanos de nuestro país y todos las personas que estén analizando y pensando, digamos, en cómo fortalecer esta democracia y cómo avanzar un poco más en democratizar nuestras instituciones. Estamos totalmente de acuerdo. De acuerdo. Bien, y que tendría que ser también 50% mujeres, 50% hombres, ¿verdad? Exacto. Un cachito, y en el cuarto bloque estaremos hablando de todos estos tejemenejes legales que tienen las democracias en América Latina y que también están queriendo venir a querer cortar el cuello de nuestro caminar democrático aquí en Bolivia. Cachito, no nos dejen, pues, regresamos. Era muy raro. Comer poco era normal. Para el pueblo lo que... Estamos con el pueblo en la piel, el último bloque. Y Jimena, los procesos electorales en América Latina le dan una sorpresa al imperialismo, al colonialismo, al neoliberalismo, y posicionan gobiernos que no se esperaban, ¿no? El pueblo posiciona gobiernos que no se esperaban y que comienzan procesos que le molestan, le perturban, y que entonces vienen y utilizan instrumentos también de la justicia burguesa para poder coaccionar a los pueblos. ¿Cómo tú analizas esta manipulación de la democracia en América Latina, que también ha de tener sus repercusiones en Bolivia? Bueno, no hay que extrañarnos, por eso te decía, el imperialismo cumple su tarea, no se duerme. Y la contradicción está en la sociedad, entre una democracia popular, directa, participativa, también en la América Latina, y la democracia representativa. ¿De qué depende? De la correlación de fuerzas. ¿De qué depende? De un proceso de visión estratégica. Ahora, ¿qué nos ha pasado a los gobiernos de la América Latina? Hemos generado poderosas clases medias, con el mejoramiento de los ingresos, pero que también son presas de este juego electorero, de esta ofensiva de cuarta generación y lo que hemos hablado de la agresión imperialista. Entonces, ahí el mecanismo legal es simplemente acabar de cerrar el candado, de buscar inhabilitar, pero toda la vida la estrategia estructural en el capitalismo y del propio Estados Unidos y del imperialismo ha sido dictadura-democracia, nos quieren llevar a defender la democracia, aunque ellos hablan que son los defensores de la democracia. Por eso te decía, los gobiernos progresistas se han visto estrangulados no solo por la tarea que cumple el imperio, que es la que tiene que cumplir, no que yo esté de acuerdo, sino sus intereses sabemos cuáles son, sino por la falta de un proceso de democratización del poder en estos gobiernos progresistas. Teníamos que avanzar en eso. Por eso yo lo planteo claramente, para el proceso boliviano es fundamental entrar a un proceso de democratización, porque lo otro se puede enajenar el poder, te llevan a la guerra leguleya y te estrangulan un proceso de construcción social tan poderoso como el que nosotros hemos iniciado. Entonces, eso es lo que ha pasado. Se ponen en el juego marketinero, se pone la religión a trabajar, como en el caso de Bolsonaro, las iglesias evangélicas. Yo no tengo nada contra la fe de la gente, pero es lo que te decía, es un proceso estructural, también ideológico. Y ahí viene el tema de que uno da gobiernos progresistas que dan mejores condiciones de vida, pero que generan su antípoda, ¿no? Ahí está la contradicción dialéctica, es decir, gente que no tiene la conciencia plena, y tampoco hay la profundización del proceso. Por eso la profundización de un proceso de cambio y una construcción socialista comunitaria no es política pública, es el refortalecimiento del sujeto social y generar nuevos mecanismos de ejercicio de poder más amplios que no solo están en función estatal. Porque hay que salir del complejo de que somos ahijados, no somos ahijados, somos los dueños de este proceso de cambio y tenemos que tomar también decisiones, contribuir, porque a ratos hay organizaciones y compañeros que creen que el Evo es el papá, que si no les da todo se enojan.
Y no somos Y se lo llevan su pelota. Así es, y no somos ahijados. Somos un sujeto social construyendo un nuevo destino. Lo que implica retomar una vocación de poder, lo que implica asumir la responsabilidad y poner lo nuestro también. No es que el Evo, el ministro, el demonio de 7 cabezas. No, compañeros, o sea, nosotros tenemos que retomar un proceso de rol de vanguardia que es el que nos toca ahora, que es distinto. Fácil, lo que decía el presidente en palabras simples, pasar de la protesta a la propuesta a costado. Ahora tenemos que ir más allá de la propuesta. Tenemos que ser los pilares de la construcción y por eso el desafío es grande porque estamos en otro paso. El resto de las democracias latinoamericanas lamentablemente no llegaron tan lejos, pues. No tenían tanta consistencia. Y es lógico porque... ¿Crees que la de Venezuela tampoco? No, en el caso de Venezuela lo que está sosteniendo es el poder popular. Es la capacidad de Hugo Chávez, pero son temas históricos. O sea, Bolivia empieza de abajo su proceso y consolida una política económica. Ellos empezaron de arriba y entonces Chávez dice, no, si no tengo conciencia popular, no tengo organización social, no voy a sobrevivir. Y desde el primer día del mandato se dedica a formar el Frente Francisco Miranda, las guardianas venezolanas. Y entonces esa es ahora esa conciencia colectiva la que está sosteniendo el proceso. Pero haces una y dejas otra. Y entonces la política económica se les complicó. Entonces son los procesos latinoamericanos. Y en cambio Chile, sobre todo Argentina y Brasil, ahí hay una poderosa clase media inconsciente, hay un proceso diferente. El PT colonizada, ¿no? Además el PT transar con la derecha, no es el proceso de cambio boliviano. Y esas concertaciones también te pagan sus facturas. Y hubo un desmoronamiento, una desintegración, desmoralización del sujeto social que la están recuperando ahora el PT, pero que necesita procesos de maduración, ¿no? Va más allá, Julieta, de lo legal. Sí. Coco, la democracia en nuestra América Latina está caminando diferentes procesos. La democracia boliviana también tiene sus propias características. Para que esa democracia se convierta en un instrumento de los pueblos, la formación política, es un elemento pusañador. fundamental. Claro. Pusañar significa soplar, dar fuerza. Sí. Mira, yo creo que sí, o sea, hemos fallado mucho en el tema de formación política porque no tenemos, digamos, la capacidad, por ejemplo, que han tenido los cubanos, pese al bloqueo que sufren, de generar escuelas de formación incluso internacionalistas, donde va gente hasta ahora a formarse y que han tenido diferentes tipos de formación, desde medicina hasta política, ¿no? Entonces, siempre por eso Estados Unidos le decía que ahí se están formando guerrilleros. Lo que en realidad se estaba formando eran políticos, ¿no? Y yo creo que ahora eso nos falta a nosotros, ¿no? En América Latina, digamos, tú puedes ver cómo Estados Unidos ha ido llevando grupos especializados en formación política, pero a partir de comunicadores, ¿no? Y lo ha hecho en Argentina, lo ha hecho en Chile. Y marketineros más que nada, ¿no? Exacto, ¿no? Son marketineros, pero son agentes políticos. Sí, claro. ¿no? Y ahora aquí, digamos, los que vinieron del grupo de Macri para asesorar a Mesa, ahora están viniendo los de Brasil, porque la ven muy dura, ¿no? Y algo muy importante que hay que decir ahí, todos tienen, digamos, casi Facebook. Facebook está en contra de este proceso, está en contra de las democracias. Hace lo que exactamente le pide que haga Trump, en este caso, o la política, digamos, sionista de Estados Unidos, ¿no? Y lo que pasa aquí es de que no es solamente un enfrentamiento entre el pueblo y estas mediáticas, sino que va a haber y se está perfilando ya una desinformación total en todas partes, en toda Latinoamérica. Solamente salen noticias falsas, ¿no? Y eso es lo que la gente ahora tiene que aprender y tenemos que aprender todos a dilucidar qué es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa, qué es una noticia manipulada, ¿no? Exacto. Y eso solamente lo puedes hacer reflexionando, analizando cómo viene la información y qué elementos son los que te están brindando como elemento fundamental para que tú puedas discernir esa información. Esto no es una receta. No se puede decir A más B es igual a C, ¿no?
o AB al cuadrado, no. Aquí es una cuestión de reflexionar. Y ahí lo más importante es no tener miedo, ¿no? No al odio, no al insulto, ¿no? Ese es el elemento fundamental que nos va a decir por dónde está viniendo esta información y cómo nosotros tenemos que formarnos y continuar analizando todo tipo de información. Gracias, Coquito. Gracias, Jimena. ¿Qué les parece? Les propongo una frase. A ver, ¿qué les parece? Democracia para proponer y decidir. ¿Qué tal? Eso. ¿Qué tal, Está buena, ¿sí? muy buena. Ya, Sí. le ponemos aquí entonces democracia. Y a cantar pues Jime. El pueblo se lo gano. Democracia para proponer, y decidir. poner y la primera es con C, ¿no? Decidir. Decidir. Listo. Feminismo comunitario con el pueblo en la piel. Hemos estado con la Jime, hemos estado con el Coquito y les esperamos el próximo sábado a las 9 de la noche y el reprise los martes a las 11. Chao, nos vemos. Seguimos luchando, carajo. A la lucha. A la lucha. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.